Palabras de vida eterna, con el pastor Ever Vega. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Palabras de vida eterna. Que Dios les bendiga. En esta oportunidad les saluda el pastor Ever Vega, director del programa Palabras de Vida Eterna, y quiero patentizar mi agradecimiento hacia ustedes por darnos la bendición de llegar a la intimidad de sus hogares. Un saludo cordial especialmente a la región de Zacapa, allá por San Pablo, a todos nuestros hermanos que nos ven, a las amistades que nos ven a través de la pantalla del canal Amigos TV. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de llegar ahí a su intimidad y poder escuchar la palabra de Dios a través de este programa. Una vez más tenemos a nuestros invitados, hermano Angelito. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Ever. Me siento agradecido con Dios de estar nuevamente con ustedes en compañía del pastor Neri. Y por supuesto contento de poder llegar a esta audiencia hermosa que nos ve cada semana, y reciban un saludo de mi parte. Como ya decía el pastor Ever, un saludo al departamento de Zacapa, y yo quiero saludar pues a nuestra gente en Estanzuela que es leal al canal, al programa, y que nos ven cada semana en este lindo municipio. Pastor Neri, bienvenido. Dios te bendiga. Amén, hermano Ever. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también, amable audiencia que nos sintoniza pues a través de este hermoso y privilegiado canal, porque yo creo pues que es un medio de comunicación que está llevando cosas maravillosas para que surjan cambios en las vidas de las personas. Gracias. A usted le invitamos para que no nos cambie. Vamos a ir a un pequeño corte y luego entramos de lleno al programa y hablamos acerca del valor de la honestidad. Estamos hablando en esta sección sobre este tema tan importante, así que por favor vaya con nosotros a este pequeño corte y luego regresamos. Transmitimos el amor de Cristo a todo el mundo. Amigos TV, proclamando a Jesucristo. Seguimos en su programa Palabras de Vida Eterna, hablando sobre el valor de la honestidad. Y hablábamos, hermanos, en el programa anterior acerca de que necesitamos a Dios en nuestra vida para ser honestos. Amén. Pero mi pregunta va más allá ahora hacia ustedes, pastores. Si necesitamos a Dios en nuestra vida para ser honestos, ¿por qué vemos tanta deshonestidad en muchos hermanos de la iglesia? No sé si hermano Neri tiene algo que decir al respecto. Bueno, gracias hermano Ever. Pienso, este es un pensamiento personal, de que fuera de cámara pues estuvimos tocando algunos puntitos donde hoy en día surgen tantos problemas de deshonestidad aún en la vida cristiana, porque quizá no se ha cumplido aquel mandamiento, aquella palabra que dice que hay que nacer de nuevo. Entonces, cuando la persona comienza a seguir a Cristo, pues es un proceso. Dependientemente del proceso que se esté llevando, que Dios esté haciendo en las vidas, pues en ese caminar surgen muchas cosas. Ahí es donde se dan muchos problemas de deshonestidad, porque no hay tal vez un conocimiento tan amplio de las Sagradas Escrituras. Y por la otra parte, podemos ver también que ya hay personas que tienen bastante conocimiento, pero a pesar de ello siguen cometiendo estos errores, ¿verdad?, de deshonestidad. Pero esto es en base de que no hay un sometimiento a Dios. Y por tal razón
es que la persona cae en estos errores, tal vez porque no lee, porque no le gusta escuchar, porque muchas veces habemos cristianos en las iglesias donde tenemos posiciones y quizás no son conforme a la Biblia, sino que son debido a nuestros criterios. Y decimos, bueno, yo así pienso y así es. Pero debemos de recordar que debemos tener un acercamiento, un sometimiento bastante amplio hacia Dios, para que Dios a través de su Espíritu nos revele y nos guíe por el camino que tenemos que caminar obedeciendo a su palabra. Pastor Ever, perdón, yo quisiera agregar algo con respecto a la pregunta que usted hacía, ¿por qué abunda la deshonestidad en los cristianos de hoy día? Y yo creo que al igual que los principios de los cuales hemos venido hablando, que están como que desapareciendo, ¿no?, por la falta de práctica, de igual manera el temor de Jehová, que menciona Proverbios 1:7 y algunos salmos también, se está también perdiendo en la vida del ser humano, especialmente en la gente que profesa una fe, ¿verdad? Porque este principio, el temor del Señor, está desapareciendo de la vida de cada persona, y esto los hace cada vez más ahondar en actos de deshonestidad, ¿verdad? Entonces yo considero, y dándole la razón a Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nos basamos a eso y nos regimos a eso, creo que vamos a ser personas más honestas, porque vamos a tener más temor de ofender la santidad de Dios. ¿Por qué tanto chisme? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué tantas situaciones que se ven, pastores, en la mayoría de congregaciones? Correcto. Y no vamos a juzgar, pero es la verdad lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y la Biblia nos manda a dejar todo eso, ¿verdad? Y a practicar la palabra de Dios. Ustedes no me dejarán mentir, a Josué Dios le dice claramente: y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Así ¿verdad? es. Y la repartirás a tus hijos y a tus hijos. Bueno, pero también dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo siempre pensaba en esto y creo de que la clave del éxito está ahí. Correcto, pastor. Ese versículo abarca todo lo que el ser humano necesita para la honestidad. Decíamos que la honestidad es un principio que nos enseña a ser honestos en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Y póngale atención al versículo que usted acaba de citar. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, Dios, en su sabiduría inmensa, nos da lo que debemos hablar. ¿Ya? Nos dice qué debemos decir. Pero aparte de eso dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Ajá, así dice, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros meditamos, entonces estamos poniendo ya en las manos de Dios lo que pensamos, nuestros pensamientos. Y por último dice: para que guardes y hagas. ¿Ya? Los tres verbos, ¿no? Sí. Pensar, decir y hacer. Están incluidos en ese versículo. Y entonces dice, mire pues, lo hermoso. Dice, no dice Dios: yo haré prosperar tu camino. Porque entonces harás. Entonces yo voy a hacer prosperar mi camino guardando la honestidad, la integridad de lo que venimos hablando. Si soy una persona honesta, soy una persona íntegra, yo hago prosperar mi camino. Por supuesto, bajo la voluntad de Dios y con su aprobación. Pero Él hace que todo funcione por medio de una sinergia. Hace esto y te va a pasar esto, ¿verdad? Entonces yo mismo provoco esa sinergia. Pienso, digo y hago conforme a lo que está escrito en ese libro, y entonces yo mismo hago prosperar el camino por la voluntad del Señor. Nuestro Dios es hermoso, de verdad, pastor. Y la verdad que el deseo de Dios hacia el ser humano sigue siendo el mismo, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos a nosotros, sin duda alguna,
Y de hecho la palabra de Dios dice que Él tiene propósitos de bien y no de mal. Correcto. ¿Verdad? Para nuestra vida. De paz y no de mal. Pero muchas veces dice, ¿por qué? Dice el ser humano, ¿por qué a mí me va mal? ¿Ya? Hay personas que pasan diciendo lo mismo, y ¿por qué a mí no me salen bien las cosas? ¿Por qué a mí no me va mal? Yo digo que no sería esa la pregunta que debiéramos de hacernos, ¿verdad? Sí, correcto. ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué las cosas me están saliendo mal? Así es. Yo tenía un hermano en la congregación que de hecho dejé de saber de él después de la pandemia, pero él decía, hermanos, dice, es hora de que revisemos campamento, ¿verdad? Basándose al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero también a nuestra vida personal. Porque muchas veces creemos que las consecuencias que afrontamos vienen de nuestro exterior. Y realmente, la mayoría de veces, los problemas que se nos ponen enfrente, pastores amados, son creados desde adentro del corazón. ¿Verdad? Por la deshonestidad, por la infidelidad a nuestro Dios, a nuestras esposas, a nuestros empleadores. En cualquier ámbito donde nosotros seamos deshonestos, siempre nos va a acarrear consecuencias. Y sobre eso queríamos seguir hablando, ¿verdad? Sobre la honestidad no solo en el quehacer de la iglesia, sino también en el núcleo familiar, hermano. ¿Ya? Y vamos a entrar a ese tema ahí, ¿verdad? Sobre la honestidad en nuestro núcleo familiar entre cónyuges, ¿verdad? Entre cónyuges, entre padres e hijos. Estaremos hablando sobre esto y ahondando, porque me parece que es de suma importancia hacerlo, ¿verdad? Así es. Hacerlo. Y Dios nos manda a que mostremos esto a todo nivel, no solo en una área de nuestra vida, sino en todas las áreas. Porque si pensamos en la vida familiar, hermano, y tomamos ejemplo en la Biblia, por ejemplo, usemos lo más conocido, la familia de David. La consecuencia del pecado de David le llevó, hermano, a situaciones garrafales dentro del núcleo familiar. Así es. Que afectaron, ¿verdad?, su entorno familiar. Por eso vale la pena actuar con honestidad, con integridad, porque si no lo hacemos, esto no solo nos va a afectar a nosotros, sino también va a afectar a los demás, a los que nos rodean y especialmente a nuestra familia. Así es, pastor. Entonces, si queremos nuestra bendición, ¿verdad? Si queremos ser bendecidos de parte de Dios, tenemos que actuar de una manera prudente, una manera que pueda reflejar lo que decíamos, el carácter de Cristo. Así que no le cambie, vamos a ir a un pequeño corte y luego continuamos con este tema. Seguimos hablando de la honestidad en su programa Palabras de Vida Eterna, y hablábamos en el segmento anterior, pastores, acerca de ser honestos, no solo en la iglesia, sino también dentro del núcleo familiar. Y vamos a tocar esta sección en cuanto a ser honestos, hermano, en cuanto a esta relación como cónyuges, como padres, ¿verdad?, como hijos. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, hermano? ¿Qué tan importante es ser honestos, hermano, con nuestro cónyuge? Bueno, pastor, voy a tomar la palabra. Fíjese que precisamente el día domingo yo hablé de la lealtad en la iglesia, de la lealtad, y terminé con Malaquías capítulo 2, versículo 13 en adelante, donde dice que Dios detesta el repudio, ¿verdad? Pero termina diciendo, no seáis desleales, ¿ya? Y una de las cosas que abundan hoy día es la deslealtad, no solamente del esposo hacia la esposa, sino también a la inversa. Y hoy vemos pastores que, por ejemplo, yo cargo aquí mi celular. Mi esposa me dice anoche, porque se le descargó su celular, y me dice, préstame tu celular, es que quiero buscar ahí un TikTok que ella necesitaba, y mi esposa tiene mi contraseña. Entonces vengo yo, le doy mi celular, ella lo mira, ella mira quién me escribe, con quién yo platico, con quién chateo, mira mis publicaciones en Facebook, que es la red que más uso,
Y bueno, pues terminamos viendo ahí una película, un corto de una película que me decía ella, mira qué bonita esa película. Pero he visto en muchos miembros de algunas congregaciones, no solo de la mía, sino de otras, que los esposos le tienen contraseña a su teléfono y su esposa no puede entrar. Y muchas esposas que cuando su esposo quiere ver su celular dicen, no, es que eso es personal. Es privado. Es privado, pero lo que sucede en muchos de los casos, no puedo generalizar que es en todos, pero en muchos de los casos lo que está sucediendo, pastor, es que este aparatito está sirviendo. No es la causa, pero sí sirve para que muchos matrimonios sean deshonestos entre ellos, ¿verdad? Hay mujeres correspondiendo mensajes de hombres casados o solteros, pero que no son su esposo. Y hay muchos hombres que de ellos nace la iniciativa de escribirles a otras mujeres que no son su esposa. Y creo yo que eso está contribuyendo mucho a la falta de este principio que hemos venido hablando en estos últimos programas, como lo es la honestidad. Y qué importante lo que dice pastor, porque mire, esta herramienta es muy buena, pero correcto, es una espada de dos filos, ¿verdad? Uh-huh. Y qué importante es que entre los cónyuges haya esa confianza. Como pueden ver, mi teléfono acá no tiene contraseña. Puede entrar en cada red social y no tienen contraseña. Mi esposa pues igual usa mi teléfono. Y eso pues lo que hace es que fomenta, hermano, ¿verdad?, la confianza y la relación mutua, ¿verdad?, en el matrimonio. Correcto. Porque cuando no hay esa confianza, entonces, hermano, va a haber problemas, hermano Neri, en un hogar, en un matrimonio, ¿verdad? Así es, hermano Ever. Es lo que hablamos en el programa anterior, ¿verdad? Que la honestidad genera confianza. Cuando somos honestos en nuestros hogares, pues acá pues hermano Angelito ya nos dio un testimonio, igualmente el suyo, y yo le puedo decir de mi teléfono, igual yo no le tengo contraseña, ¿va? Una porque me cuesta un poco y la otra, pero no, casi no me gusta. Pero surgen muchos problemas dependiendo de esto y aparte de eso también, porque en realidad cuando se esconde algo detrás de un teléfono, se le oculta a la esposa o la esposa al esposo, pero estas actitudes llegan a un final desastroso, le puedo decir, porque acá es donde vienen las destrucciones de matrimonios. Hemos trabajado con matrimonios y nos hemos dado cuenta de que la causa, y le voy a mencionar quizá un 60% de la destrucción de matrimonios es por los teléfonos, porque a través del teléfono, como usted lo mencionó hace un momento, es una espada de dos filos, es muy importante, podemos decir, yo siempre le he dicho, el teléfono es muy importante, pero es una arma de dos filos. Debemos de aprenderla a utilizar y vamos a utilizarla bien bajo el temor de Dios. Pero la otra parte es donde muchas veces como cristianos en familias o hogares cristianos se dan estos problemas de infidelidad. Yo conocí un caso donde un pastor tenía a su esposa. El pastor pues era abierto con su esposa, no le tenía contraseña, le mostraba su teléfono, pero la esposa no lo hacía. ¿Pero por qué? Como usted decía hace un momento o en el programa anterior, de que siempre la verdad sale a luz un día. Así es. De repente pues ya notaron de que cuál era el motivo por el que la esposa del pastor no dejaba su teléfono en la mesa ni se lo prestaba al pastor. Era porque ella tenía conversaciones fuera de matrimonio. Entonces, ¿qué pasó con esto? Se destruyó el matrimonio, porque muchas veces no hay madurez para poder solucionar esos problemas.
Y esta ha sido la causa que la mayoría de matrimonios, aún siendo cristianos, están viviendo estas consecuencias. Entonces, estamos hablando del tema de la honestidad. Y como hijos de Dios, debemos de luchar por poner en práctica, por practicar la honestidad. Porque debemos de comprender y debemos de aprender de que el matrimonio es algo maravilloso. Y es algo que no se puede evitar. Porque, ¿qué pasa en un matrimonio destruido? Mayormente si son líderes en la iglesia, se destruye el matrimonio, se destruye la iglesia. Así es. Y las consecuencias son garrafales, ¿verdad? Las consecuencias son enormes. Por eso, en esta oportunidad queremos fomentar, hermanos, esa honestidad en los cónyuges. Alguien dijo, ¿quieren saber si soy cristiano? Pues díganle, pregúntenle a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Correcto. Porque ellos dan testimonio de la forma como nosotros nos comportamos y nos relacionamos en el hogar, ¿verdad? Y lastimosamente, hermanos, hoy en día hay mucha deshonestidad en muchos hogares. Si no es la esposa, es el esposo, y estamos dando mal ejemplo. Recuerde que una de la visión de la iglesia es tener familias bien integradas. Correcto. Y si en la iglesia, hermano, no hay familias bien integradas, la iglesia tiene problemas, hermano Ángel. Así es, definitivamente, pastor. Estaba meditando en lo que ustedes hablaban a las cámaras, cómo muchos padres de familia hemos sido egoístas, pastores, y por ejemplo, yo recuerdo que a la iglesia llegaban familias completas. Por una cosita, un error cometido por nosotros como pastores o por algún miembro más de la iglesia, las familias se van, se retiran. 2, 3 niñitos, ¿ya? Y qué doloroso es que después de tantos años, esos niñitos que iban a la iglesia, que eran temerosos de Dios, ahora son muchachos que no respetan a las personas, que están metidos en vicios bastante graves y que a veces hasta andan haciendo daño a la comunidad. Qué tremendo es eso, pastores, que solamente pensemos en nosotros, y porque usted, pastor, en algún momento de ocupación, en algún momento en que usted cargaba sus problemas y que yo no lo supe entender, no me dio la atención que yo quería, y que eso hace que yo tome la decisión de irme sin pensar en las consecuencias que le estoy acarreando a mi familia, ¿verdad? Porque ha pasado, yo he visto, yo miro muchachos hoy que tan bonitos que venían en la iglesia y por la decisión de sus padres se salieron, y cuando uno les va a hablar ahora de Jesús, se ríen en la cara de uno, ¿verdad? Ya no creen en uno, ya no confían, porque se les transmitió una mala información, se dejó de inculcar valores y sobre todo el valor de la honestidad, y ahora ellos andan a veces hasta en malos pasos, porque los padres de familia no supimos pararnos en la verdad, no fuimos honestos con nosotros mismos y no fuimos honestos con ellos. La honestidad comienza reconociendo nuestros propios errores, saber de que fallamos y que no somos perfectos. Correcto. Y que Dios nos da la oportunidad de poder volver a sus caminos y reconocer de que le hemos fallado. Eso es lo que hizo David en su momento. Reconoció que le había fallado a Dios y él se arrodilla y pide perdón, y de ahí dice la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esta oportunidad queremos animarle a usted para que pueda practicar este valor de la honestidad. Y si le ha fallado a Dios, le ha fallado a la iglesia, a su esposa, a su vecino, tenga la valentía de reconocerlo y pedir perdón. Amén. Y de esa manera usted empezará el camino hacia el éxito. Así que deseamos con todo nuestro corazón que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le ayude y que tome buenas decisiones en la vida. Muchas gracias, pastores, por haber venido al programa. Gracias a usted, pastor. Ha sido un privilegio tenerle con nosotros, y a usted también por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares. Dios les bendiga. Hasta una próxima. Bendiciones. Palabras de vida eterna,
con el pastor Ever Vega. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Palabras de vida eterna.